La necesidad tiene un rostro sombrío, un rostro que Carlos conocía demasiado bien. Cada día, veía la preocupación en los ojos de su esposa y la inocencia hambrienta de sus hijos. El dinero no alcanzaba. Las deudas crecían como una mala hierba, ahogando cualquier esperanza. Por eso, cuando surgió la oportunidad de un trabajo nocturno en la vieja bodega del pueblo, no lo dudó. El pago era generoso, casi sospechosamente bueno. Era su única salida, el salvavidas que su familia necesitaba desesperadamente. Carlos estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a enfrentar cualquier penumbra, para devolverles la tranquilidad que merecían. El dueño, un hombre anciano de mirada vacía y piel pálida, le explicó las tareas. Eran simples: organizar cajas, limpiar los pasillos, vigilar que nadie entrara. Pero luego añadió una condición, una regla extraña, inquebrantable. Sus ojos, antes muertos, se clavaron en los de Carlos. «Hay una puerta», dijo con voz rasposa. «La puerta del sótano. Bajo ninguna circunstancia jamás la abras. No importa lo que escuches, no importa lo que creas oír. Esa puerta debe permanecer cerrada». Carlos asintió, pensando que era la excentricidad de un viejo, un secreto sin importancia. Qué equivocado estaba. Las primeras noches transcurrieron en una calma casi sepulcral. El silencio de la bodega era denso, pesado. Solo se oían sus propios pasos resonando en el concreto y el chirrido ocasional de alguna rata solitaria. Carlos se acostumbró a la rutina. Movía cajas de vinos polvorientos, barría los pisos y hacía rondas por los pasillos laberínticos. El trabajo era monótono, pero la paga era real. Cada mañana, al llegar a casa con el dinero en el bolsillo, sentía que el sacrificio valía la pena. La sonrisa de sus hijos al desayunar era su recompensa. La tranquilidad volvía lentamente a su hogar, y la extraña advertencia del dueño se convirtió en un recuerdo lejano, una anécdota sin sentido. Pero la paz, como bien sabemos, es a menudo el preludio de la tormenta. Fue en la quinta noche cuando la normalidad se hizo añicos. Un sonido sutil, casi imperceptible, rompió el silencio, un susurro. Carlos se detuvo, con el corazón latiendo un poco más rápido. ¿Era el viento? ¿Una tubería vieja? Trató de ignorarlo, de convencerse de que era su imaginación, agotada por las largas horas. Pero los susurros volvieron, más claros esta vez. Parecían venir de todas partes, y de ninguna a la vez. Eran como el siseo de secretos antiguos, flotando en el aire estancado de la bodega. La advertencia del viejo resonó en su mente, y un frío helado comenzó a trepar por su espalda. La curiosidad inicial de Carlos se transformó rápidamente en una inquietud profunda. Los susurros se volvieron una constante en sus noches, un murmullo persistente que se negaba a desaparecer. Ya no podía atribuirlos al viento ni a su cansancio. Eran voces, fragmentos de conversaciones en un idioma que no podía comprender, pero cuya intención se sentía maligna, burlona. Se movían por los pasillos como fantasmas invisibles, jugando con su mente. Intentaba concentrarse en su trabajo, subir el volumen de la música en su teléfono, pero los susurros se filtraban a través de cualquier ruido, como si nacieran dentro de su propio cráneo. La bodega ya no era un lugar solitario. Se sentía observado, acechado desde las sombras. Pronto, los murmullos dieron paso a algo mucho más perturbador: lamentos. Eran gemidos de dolor, profundos y desoladores, que parecían surgir de las entrañas mismas del edificio. El sonido era inconfundible y provenía de una dirección clara: la puerta del sótano. Carlos se acercaba con cautela, con el corazón en la garganta, y pegaba la oreja a la madera fría. Los lamentos eran de hombres y mujeres, un coro de sufrimiento que helaba la sangre. Recordó la condición del dueño con una nueva perspectiva. No era la excentricidad de un anciano, era una advertencia seria. ¿Qué clase de horror podía producir esos sonidos? ¿Qué estaba encerrado allí abajo, pudriéndose en la oscuridad? La situación escaló de una manera que Carlos nunca habría podido imaginar. Los lamentos se convirtieron en gritos, gritos de puro terror, de agonía insoportable. Y luego, sucedió lo peor. Las voces comenzaron a llamarlo por su nombre. «Carlos», susurraba una voz infantil desde el otro lado de la puerta. «Carlos, ayúdanos». Eran súplicas desesperadas que se mezclaban con risas siniestras. Se sentía atrapado en una pesadilla. Una noche, una voz de mujer, suave y melancólica,
se destacó entre el caos. «Tenemos sed, Carlos», dijo con una tristeza infinita. «Por favor, solo un poco de agua». Su resolución comenzó a flaquear. El instinto humano de ayudar luchaba contra el terror primordial que le gritaba que huyera. El miedo se apoderó de él por completo. Cada noche era una tortura psicológica. Los ruidos eran cada vez más fuertes, más violentos. Ya no eran solo voces y lamentos. Ahora escuchaba golpes. Golpes brutales contra la madera, como si algo o alguien estuviera intentando derribar la puerta con una fuerza inhumana. Y luego, el sonido más aterrador de todos, arañazos. Rasguños frenéticos, desesperados, que recorrían la puerta de arriba a abajo. Eran las uñas de incontables manos, luchando por salir. Carlos se alejaba de la puerta, temblando, cubriéndose los oídos. Pero el sonido estaba en todas partes. La bodega se había convertido en su infierno personal. El terror de Carlos se alimentaba de los recuerdos. Recordó las historias que circulaban por el pueblo, historias que antes había descartado como simples chismes de gente supersticiosa. Hablaban de otros trabajadores nocturnos en la bodega, hombres que, como él, necesitaban el dinero desesperadamente, hombres que habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué había sido de ellos. Simplemente, una mañana no volvieron a casa. La gente decía que la bodega estaba maldita, que se tragaba a las almas incautas. Ahora, atrapado en esa sinfonía de horrores, Carlos comprendía que esas historias no eran cuentos, eran advertencias. Advertencias que él había ignorado por la necesidad de su familia. Cada golpe en la puerta del sótano era un martillazo en su alma. La fuerza detrás de los impactos era aterradora. La madera vieja y gruesa se estremecía con cada embestida. Parecía imposible que pudiera resistir mucho más tiempo. Los arañazos eran incesantes, un sonido agudo y enloquecedor que le erizaba la piel y le hacía rechinar los dientes. A veces, los ruidos se detenían de repente, dejando un silencio aún más aterrador. En esos momentos, Carlos contenía la respiración, esperando. Y entonces, una sola voz, clara y cercana, susurraba su nombre justo detrás de él, aunque sabía que estaba completamente solo en el inmenso almacén. La locura lo acechaba en cada esquina oscura. El deseo de escapar se convirtió en una necesidad física, un grito silencioso en su interior. Ya no le importaba el dinero, no le importaba el trabajo. Solo quería ver el amanecer una vez más, abrazar a su esposa y a sus hijos. Corrió hacia la entrada principal, la misma por la que entraba cada noche. Sus manos temblorosas buscaron el cerrojo, pero la puerta no se movía. Estaba cerrada, sellada desde fuera. Probó las ventanas, pero estaban cubiertas con gruesos barrotes de hierro. Estaba atrapado. La bodega no era solo su lugar de trabajo, era su jaula, su tumba. El pánico lo inundó, frío y paralizante. Comenzó a correr por los pasillos, buscando desesperadamente otra salida. Una ruta de escape que no existía. Las voces lo seguían, ahora burlonas, disfrutando de su desesperación. «No puedes irte, Carlos», decían. «Eres uno de nosotros ahora». Entendió la verdad en ese momento. Esto no era un trabajo, era una trampa. El generoso salario no era una paga, era el precio de su vida. Él era el siguiente en la lista, el próximo trabajador desaparecido, el siguiente sacrificio para lo que sea que habitara detrás de esa puerta. La bodega no necesitaba un guardián, necesitaba un tributo, y él había aceptado el puesto voluntariamente.